el tema que vamos a desarrollar es el tema de espacios y subespacios vectoriales. Básicamente son dos objetivos los que vamos a abordar en esta sesión. El primero es reconocer las condiciones cuando un conjunto representa un espacio vectorial. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener ese conjunto para establecer las reglas en las que podemos determinar si ese conjunto representa o no un espacio vectorial? Así como determinar si un conjunto o subconjunto es un subespacio vectorial. ¿Ok? Esos son los dos objetivos que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos primero a definir lo que es el concepto de un espacio vectorial. Considere un conjunto sobre R, sobre los números reales llamado V, con la condición de que ese conjunto no sea vacío, y una ley de composición interna llamada suma, que satisface la siguiente propiedad: que si yo tomo dos vectores V1 y V2 que pertenecen al conjunto V, o dos elementos, que en general V1 y V2, deben satisfacer esta primera condición, que V1 más V2 deben estar en el conjunto V. Más adelante vamos a profundizar este concepto, que lo que está hablando es acerca de la cerradura de la suma con respecto a esa ley de composición interna. Y una ley de composición externa llamada producto por escalar, que satisface que si yo tomo cualquier vector o cualquier elemento del conjunto V y lo multiplico por ese escalar, donde cae cualquier número real, ese elemento también tiene que estar dentro de ese conjunto. Ok, si esas dos operaciones satisfacen, deben además de cumplir las siguientes propiedades que vamos a describir a continuación. Son básicamente 8 propiedades. Okay, si yo tomo dos vectores arbitrarios o dos elementos del conjunto V, V1, V2, debe satisfacerse que si yo opero por la ley de composición interna, que es la suma V1 más V2, tiene que ser exactamente igual a realizar V2 más V1. Eso es lo que conocemos normalmente como la conmutatividad. De hecho, los números reales satisfacen esta condición. ¿Okay? Que es lo mismo, es decir 3 más 5 que decir 5 más 3. La idea es generalizar este concepto no solamente a los números reales o a los vectores en R2 o en R3, sino cualquier conjunto que cumpla estas propiedades. La segunda propiedad dice que si yo tengo tres vectores del conjunto V1, V2, V3, es lo mismo operar con la ley de composición interna V1, V2 para luego operarlo con V3, o operar primero V2 con V3 para que finalmente operemos con V1. Eso es lo que llamamos como la asociatividad. La tercera propiedad nos habla de que existe un vector que llamamos normalmente como el vector cero, o el vector nulo, o el neutro, que satisface que para todo vector V del espacio vectorial, si yo tomo un vector V1 y le aplico el elemento neutro, que lo llamamos normalmente como cero, vamos a obtener V1. ¿Okay? Eso se reconoce, como les dije, la existencia del neutro. La cuarta propiedad que tenemos es la propiedad de la existencia del inverso, que si yo tengo dos vectores V1 más menos V1, cuando yo opero esos dos vectores, existe un vector que cumple, que al operar con cualquier vector arbitrario nos da el elemento neutro. Eso es lo que se conoce como la existencia del inverso. Normalmente nosotros lo llamamos como menos V1, pero eso va a depender mucho de la forma en que esté escrito el conjunto y los elementos que en él posee. Estas primeras cuatro propiedades se refieren a operaciones dentro de la ley de composición interna, lo que era la suma. Ahora vamos a hablar de otras cuatro propiedades que se satisfacen usando ahora la ley de composición externa, que era la del escalar. Ahora, si yo tomo dos números reales, K y N, ¿okay? Y aplico la multiplicación del escalar K multiplicado por
por el vector resultante de la multiplicación del escalar m por el vector v1 es lo mismo que multiplicar los escalares k por m y luego aplicarlo al vector v1. Luego tenemos dos propiedades de distributividad con respecto a los escalares. Si yo tengo un vector v1 y lo multiplico con una suma de escalares, es lo mismo que sumar el vector resultante de multiplicar el escalar k por v1 más el escalar m por v1. Eso lo llamamos como distributividad, pero la distributividad de la suma de escalares en un vector. Una propiedad que es un poco al revés de la anterior es que si yo tengo un escalar pero lo multiplico una suma de vectores, es lo mismo que agarrar cada vector y multiplicarlo por el escalar k, kv1 más kv2. Más bien ahí sería la distributividad de la suma de vectores en la multiplicación del escalar. Y por último, la existencia del neutro del escalar, que llamamos normalmente como el elemento 1, que nos dice que para cualquier vector 1 por v1, este vector va a ser siempre igual a v1. Entonces, en el caso de la ley de composición externa, que llamamos como producto escalar, el 1 es el neutro de los escalares. Entonces, cualquier conjunto que satisfaga esas 7 propiedades que acabamos de indicar dentro de las dos operaciones de composición interna y externa que hemos mencionado, podemos definir de que corresponden o que ese conjunto cumple las condiciones de un espacio vectorial. Para muchos debe ser muy familiar estas propiedades. ¿Por qué? Porque las podemos visualizar no solamente en los números reales, sino si ustedes ya han llevado algún estudiante de algún curso, han trabajado un poquito los vectores o las matrices, por ejemplo, todos esos elementos satisfacen esas propiedades. ¿Okay? Y precisamente vamos a definir algunos ejemplos de espacios vectoriales. ¿Okay? Aquí vamos a ver a manera de ejemplo cuatro tipos de espacios vectoriales. Los tradicionales vectores en R2 y en R3, los números complejos de la forma A más de I satisfacen las propiedades de espacio vectorial, las matrices de tamaño m por n y los polinomios de grado menor o igual a n, que los denotamos con la simbología de p sub n. Observemos acá un dato. Cuando hablamos de espacios vectoriales, el conjunto como tal se le llama espacio vectorial y los elementos se le llaman vectores. Entonces el concepto de vector es más amplio al concepto de vector que también manejamos a nivel físico, que es el segmento dirigido. El concepto de vectora a nivel de espacios vectoriales se refiere a cualquiera de los elementos que están dentro de un espacio vectorial. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, una matriz de tamaño 2×2, una matriz específica es un vector. Sí, es un vector dentro del espacio vectorial de las matrices 2×2. Entonces es bueno aclarar ese concepto porque a veces pensamos que cuando hablamos de vector nos quedamos solamente a los segmentos dirigidos, que es lo que normalmente vemos en R2 y en R3, pero en realidad al concepto de espacio vectorial amplía ese concepto. Entonces yo podría hablar de que, por ejemplo, un polinomio de grado 2 puede ser que un vector dentro de qué, dentro del conjunto o el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2. Ok. Se puede comprobar que con algunos de estos conjuntos que se satisfacen las propiedades de espacio vectorial. Ok, de hecho, si ustedes lo han realizado en sus diferentes cursos, se dan cuenta que estas propiedades se satisfacen, las han probado. Y más bien, en anticipo hasta parecen obvias. Pero entonces lo que voy a hacer en esta primera parte es analizar otros conjuntos con operaciones definidas de otra manera, tal vez no de la manera usual, para verificar si satisfacen o no algunas condiciones de espacio vectoriales. Probablemente esos conjuntos que vamos a probar no son espacios vectoriales, pero la idea es ver cómo funciona o cómo se mecaniza estas propiedades en algunos conjuntos que no necesariamente satisfacen esta definición. ¿Okay? El primer ejemplo que vamos a trabajar es considerar la siguiente operación. Considera el conjunto
de los vectores en R2, quitando todos los vectores que tengan como y, como valor de y el 0, en el cual se define la operación. Ahí sale una suma con un círculo, vamos a llamarle suma especial. ¿Okay? En realidad es cualquier operación que yo pueda definir, y nosotros le vamos a poner en este ejemplo como suma especial. De tal manera que agarra dos vectores x, y, z, w y los opera en esa suma especial, lo que obtiene es el siguiente resultado: un vector en R2 de la forma 3 más x más z, y por w. ¿Okay? Entonces, lo que nos tenemos que tener claro es la forma de la operación que estamos trabajando. No es la suma usual de vectores en R2, sino que cuando opero en estos dos vectores, lo que estoy obteniendo es básicamente como valor de x el resultado de 3 más x más z, y en el lugar de y lo que corresponde a la multiplicación de y por w. ¿Okay? Pues vamos a hacer tres cosillas con esto. Vamos a ver, tal vez no trabajar con las 7 propiedades, vamos a trabajar con 3 propiedades de los espacios vectoriales. Vamos a demostrar que esa operación, que esa suma especial que hemos inventado, es una operación conmutativa. ¿Vale? Calcular si existe el elemento neutro de la operación suma especial. Y como punto 6, determinar si existe el elemento inverso bajo la operación suma especial. ¿Okay? Para probar que el conjunto es conmutativo, debemos probar la siguiente propiedad: que V1 más V2 es igual a V2 más V1. Si nos devolvemos un segundito a las 7 propiedades, vamos a ver un momentito acá, hemos dicho que la conmutatividad se daba por esta propiedad, por la primera propiedad que se indica, que es lo mismo operar V1 más V2 que operar V2 más V1, que eso es lo que vamos a probar en esta parte. Entonces, cuando se prueba una igualdad, una forma de probar una igualdad es calcular el lado izquierdo de la igualdad y el lado derecho. ¿Qué debemos verificar? Que ambos lados dan exactamente lo mismo. Si logramos comprobar eso, entonces se puede asegurar de que la igualdad se cumple y por lo tanto es conmutativa la operación. Entonces vamos a hacer el lado izquierdo, V1 más V2, lógicamente sobre esta operación de suma especial que hemos inventado. Ok, hacer el lado izquierdo es tomar XY, operarlo con la suma especial ZW, y es claro de que queda como 3 más X más Z, YW. ¿Por qué queda así? Porque recordemos que así estaba definida la operación. Vamos atrás. Así estaba definida la operación, que cuando operamos XY con la suma especial de ZW, el resultado que se obtiene es 3 más X más Z, YW. ¿Okay? Ahora vamos a hacer el lado derecho, vamos a calcular V2 más V1, al revés. En este caso vamos a operar primero el vector ZW con la suma especial XY. Ojo que lo que cambia es la posición, o sea que lo que era antes como X ahora va a ser Z, y lo que era Z ahora va a ser X. Entonces todavía vamos a obtener de resultado. Vamos a obtener en la parte de X 3 más Z más X. Y en la parte que corresponde al Y, vamos a obtener WY, que si ustedes se ponen a revisar con respecto al lado izquierdo es lo mismo, nada más que están en diferente posición. Ahora, recordando de que los números reales tienen la característica de ser conmutativos, entonces 3 más Z más X es lo mismo que 3 más X más Z, que es lo que estamos poniendo aquí abajo, y que WY es lo mismo que YW. Entonces estamos observando de que los dos lados están dando exactamente lo mismo. ¿Ok? Con eso podemos visualizar que la operación suma especial es conmutativa. Ok, veamos esta que es importante. Como la operación suma especial es conmutativa, el elemento neutro es el mismo por la derecha o por la izquierda, por lo cual se calculará uno, solamente uno. ¿Por qué? Porque es importante de notar esto, que si la operación hubiera sido conmutativa, a la hora de calcular el elemento neutro hubiéramos tenido que calcular dos, uno por la izquierda y otro por la derecha. No van a ser iguales en el caso de que la operación no sea conmutativa.
Como es conmutativa en este ejemplo, con solo calcularlo en cualquiera de los dos lados, es equivalente. O esa nota que es un teorema. En caso de existir el elemento neutro, este es único. ¿Okay? No puede pasar de que el elemento neutro esté dado por una fórmula de un vector, sino el elemento que vamos a encontrar va a ser único, como en el caso del cero. El cero es el neutro de la suma. Que no hay otro número que cumpla, que agarrar un número y sumárselo a ese neutro me dé el mismo número. Solo el cero lo cumple. En caso de este conjunto, al existir el elemento neutro, este va a ser único, en caso de existir. ¿Ok? Eso es importante. Vamos a ver el ejemplo. Ok, pongamos atención, aquí vamos a ir como con letra más menuda para ir entendiendo el concepto. Lo que hay que determinar es un vector de la forma a, b, tal que xy operado a la suma especial con ab es igual a xy. Entonces ahí es donde nos quedamos analizando un poco la igualdad. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que si yo tomo un vector arbitrario, un vector xy, y lo opero a b, a ese ab lo vamos a llamar como el neutro. Si a ese ab lo dejamos como el neutro, la idea es que el resultado de esa suma especial sea xy. Ok, vean la explicación que doy ahí. Este neutro funcionaría igual que el cero de los números reales. Cuando yo opero a más el cero, que va a ser igual a A, la idea es que ese cero va a ser el AB que vamos a utilizar o vamos a buscar dentro de este conjunto. ¿Okay? Entonces vean cómo voy a realizar esta igualdad. Tomo la igualdad xy, el vector xy, operado a la suma AB. Eso debe ser igual a xy. Lo que implica lo siguiente, que es xy operado con la suma de AB. ¿Ok? Esto equivale de acuerdo al criterio de la operación, a 3 más el valor de x más el valor de a, coma y por el b. ¿De dónde saqué esto? ¿De dónde saqué esta parte? Recordemos de la forma en que está definida la operación. Vamos a volvernos un segundito a esta operación. Ok, a la forma en que está definida, 3 más x más z, solo que el z ahora va a ser a y el w va a ser el b. Volvemos a la operación que estábamos trabajando. Y se supone por igualdad de vectores de que 3 más x más a va a ser igual a a, yb va a ser igual a xy. De ahí voy a sacar dos ecuaciones. Voy a sacar dos ecuaciones con respecto a cada una de las componentes de los vectores. ¿Okay? La primera, que 3 más x más a va a ser igual a x. ¿Ok? Y y por b igual a y. De la anterior relación salen dos ecuaciones en términos de a y b, porque acuérdense que el vector que llamábamos con el elemento neutro lo habíamos llamado como ab, que era lo que pedíamos determinar, un vector ab de esa forma. Entonces, en tal caso, procedemos a hacer el despeje de la ecuación. Lo que hice fue dejar el a en el lado izquierdo y pasar el x y el 3 a restar. Las x se cancelan y quedaría solamente menos 3. En la segunda igualdad, y igual a y, ahí lo que hicimos fue despejar, pasar el y a dividir. Recordemos que y es diferente de 0 por definición del conjunto. Entonces no hay problema a la hora de pasarlo a dividir, d corresponde a 1. Entonces ya hemos encontrado los valores de a y b que satisfacen la existencia de este elemento neutro, que corresponde al vector menos 3,1. Observen que el vector que acabamos de encontrar es único. ¿Okay? Para cualquier vector x, y, si yo lo opero con el vector menos 3,1, lo que voy a obtener es xy, por definición. En otras palabras, el vector menos 3,1 es el que funciona como el cero que nosotros conocemos dentro de los números reales. Ok, al existir el elemento neutro, yo puedo calcular el elemento inverso para cada uno de los vectores dados del conjunto. ¿Ok? En ese caso, el inverso se va a dar en términos de una fórmula, en términos de un vector en forma general. ¿Ok? Va a estar supeditado al valor del elemento neutro que pegamos ahí. Entonces, más o menos se plantea una ecuación parecida a la que hicimos con el elemento neutro.
Yo tomo dos vectores XY, operador a suma AB, y lo que vamos a igualarlo ahora es al elemento neutro, 3, menos 1. ¿Por qué? Porque recordemos que la existencia del inverso decía que si yo tengo un vector V1 y le sumo el inverso, que siempre lo llamábamos como menos V1, lo que obtenía era el neutro, el 0. Entonces ahora la idea es que este vector A, B sea que funcione como el inverso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, planteamos a lo que es equivalente a la operación X, Y, operador de la suma especial A, B. En este caso sería 3 más X más A, Y, B, igual a 3, menos 1. De ahí obtenemos dos ecuaciones en términos de A y B. Despejando el A, tendríamos que A corresponde a menos X, pasando el 3 a restar y el X a restar. Y el B, al despejar el B, paso el Y a dividir. Recordemos que Y es diferente de 0. Quiere decir que el inverso está dado por la siguiente fórmula. Esta es la fórmula del inverso. Menos X, menos 1 sobre Y. O sea que si yo tengo cualquier vector, yo puedo escribir la forma del inverso, que siempre va a ser de esta forma. Menos X, menos 1 sobre Y. ¿Qué pasa? Retomando un poco el concepto que estuvimos hablando al principio de que la operación no hubiera sido conmutativa. Hubiéramos tenido que encontrar un inverso por la izquierda, un neutro por la izquierda y un neutro por la derecha. En caso de que existieran, porque hay ejemplos donde podemos comprobar de que tal vez existe solamente el neutro por un lado y no por el otro, o del todo no existe. En caso de que exista cada neutro, entonces vamos a tener cada inverso. Entonces, si existe un neutro por la derecha, hablamos de un inverso por la derecha. Y si hay un neutro por la izquierda, un inverso por la izquierda. Recordemos que en este ejemplo la operación es conmutativa. Entonces, al ser conmutativa, el neutro y el inverso es válido tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Qué? Esto era la idea un poquito de hablar de los espacios vectoriales, y no era tanto caracterizarlos, porque como les dije, son conjuntos que ya normalmente hemos trabajado en otros cursos, donde se cumplen que se satisfacen estas propiedades. Entonces, la idea es por lo menos estudiar un subconjunto que tal vez no cumpliera todas las propiedades, o un conjunto con operaciones no tradicionales para entender mejor las características de un espacio vectorial. Ahora vamos a hablar de los subespacios vectoriales. En algunas ocasiones se requiere estudiar algunos subconjuntos de los espacios vectoriales, que llamamos como subespacios vectoriales. Vamos a caracterizar esos subespacios vectoriales. Ok, analicemos esa definición. Considere W un subconjunto de V, donde V es un espacio vectorial, y sean W1 y W2 dos elementos de W, ojo, del subconjunto del espacio vectorial, y K un número real. Entonces, vean las dos condiciones que deben cumplir ese subconjunto W para que sea un subespacio vectorial. Nada más deben satisfacer que W1 más W2 pertenezcan a W. O sea que si yo agarro dos elementos de ese subconjunto, el resultado que me tiene que dar tiene que ser un elemento de ese mismo subconjunto. Por ejemplo, veamos un ejemplo muy fácil para poder entender de un conjunto donde no se cumple esta propiedad y no podemos decir que es un subespacio vectorial. Podemos tomar los números, por ejemplo, el conjunto de los números impares. Ustedes pueden comprobar fácilmente que la suma de los números impares no da impar, lo que da de resultado es par. No cumpliría esa condición de ¿qué? De un subespacio vectorial. La segunda propiedad dice que si yo agarro un K, que puede ser cualquier número real, y lo multiplico a W1, a un vector de W, también debe pertenecer a ese vector W. Otro conjunto donde no se cumple eso son números, por ejemplo, naturales. Si yo agarro un K negativo o un K fraccionario, a la hora de multiplicarlo por un número entero, no voy a obtener otro número entero. Entonces esos conjuntos no satisfacen esa condición. Entonces todo conjunto que cumple, que la suma es cerrada, o sea que dados dos elementos del subconjunto, a la hora de sumarlos, se obtiene un elemento del mismo subconjunto, y a la hora de multiplicar un escalar por un subconjunto, por un elemento, perdón,
del subconjunto también pertenece a ese subconjunto, entonces yo puedo afirmar que W es un subespacio vectorial de U. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer en esta parte es ver algunos ejemplos donde de algunos conjuntos, de algunos espacios vectoriales conocidos, se satisfacen o no las condiciones de un espacio vectorial. Que considere el conjunto W formado por los vectores de la forma A, B, donde A es igual a 3B. Está claro que W es un subconjunto de R2, un conjunto de los vectores en R2. ¿Por qué? Porque son vectores de la forma A, B. Y la forma de los vectores son la forma 3B, B. ¿Por qué? Porque es simplemente cambiar el A por el 3B. Eso es lo que nos está diciendo la caracterización del conjunto. Que A es igual a 3B, pues lo que hicimos fue cambiar el A a 3B. O sea, todos los vectores del conjunto W tienen la forma 3B, B. Vamos a comprobar que W es un subespacio vectorial de el espacio vectorial de los vectores en R2. Que primero vamos a probar la cerradura de la suma. Entonces tomamos dos elementos W1, W2. Esa es una forma que a mí me gusta utilizar esta notación. Como son vectores arbitrarios, no es tomar vectores específicos, o sea, no tomarlos con números, sino cualquier vector arbitrario. Me gusta utilizar la notación de subíndice para distinguir los vectores. Entonces, si los vectores, me devuelvo un momentito, son de la forma, si los vectores son de la forma 3B, B, pues voy a llamar a un vector 3B1, B1 y al otro vector 3B2, B2. Vamos a poner acá. Entonces tomé dos vectores W1 y W2 de la forma 3B1, B1 más 3B2, B2. Y lo que hice aquí fue operar entre ellos. ¿Okay? Los sumé de acuerdo a la suma usual de vectores. ¿Qué obtengo? Ok, a la hora de sumar, sumo X con las X. 3B1 más 3B2, B1 más B2. De ahí lo puedo reescribir de esta forma. Puedo sacar un 3 a factor común. Entonces sería 3 por B1 más B2, B1 más B2. Si se toma B1 como B2 como B, entonces podemos observar de que el vector resultante es de la forma de W. ¿Por qué? Porque B1 más B2 va a ser el B. Y el A, que es 3 por B1 más B2, es 3B. Tiene exactamente la misma forma de W. Entonces con esto hemos comprobado de que la suma es cerrada. Ahora se probará la cerradura de la multiplicación del escalar por el vector. Entonces tomo un K, ahí me faltó indicar que K es un número real, cualquiera, y lo multiplico con un vector W1. Entonces lo que voy a obtener es 3 por KB1, KB1. De la misma forma que hicimos con la suma, con la cerradura de la suma, voy a tomar a KB1 como B. Entonces podemos observar que si KB1 es B, entonces KW1 pertenece a W. ¿Por qué? Porque KB1 sería como el B, y el 3KB1 es 3 veces ese B que estamos utilizando. Entonces el producto de un escalar por un vector también es cerrada. Que como se satisface la cerradura de la suma y la cerradura del escalar por un vector, yo puedo entonces concluir de que W es un subespacio vectorial de los vectores en R2. ¿Okay? Vean que es muy sencillo probar, demostrar, dado un conjunto, si ese conjunto es un subespacio vectorial. Vamos con otro ejemplo. Okay. Como habíamos dicho, dentro de los espacios vectoriales no solo están los vectores en R2 y en R3, también están dentro de los espacios vectoriales las matrices. Entonces vamos a agarrar un subconjunto de matrices. Este no representa un subespacio vectorial, no por el hecho de ser matrices, sino por lo que vamos a ver que no va a cumplir la propiedad. ¿Okay? Recordemos que las matrices 2×2 habíamos indicado que sí forman un espacio vectorial. ¿Okay? Entonces tenemos el conjunto de las matrices de la forma ABCD con las condiciones de que A es 0 y que de B es de la forma C más 1. Entonces una forma de caracterizar este conjunto sería, entonces lo que hice nada más es reescribir el conjunto, en vez de poner un A, puse un 0, porque eso es lo que nos está indicando, que A vale 0. Y que B, en vez de poner B, podemos poner C más 1.
quieren llevar en la expresión en términos de C, en términos de B. O sea, dejan el C y despejan el B como B menos 1. También eso es válido. Lo vamos a dejar de esta forma que sea más fácil. Cambiamos el B por C más 1, los otros dos quedaron iguales, C y el B. Pues estamos hablando de todas las matrices que tienen esa forma, donde la primera entrada siempre va a ser un 0, la última entrada va a ser un D en la diagonal, y las de la diagonal secundaria va a ser siempre C, y el otro elemento, el mismo C, sumado 1. Está claro de que N, este conjunto es un subconjunto de las matrices 2×2, del conjunto de matrices 2×2. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con este conjunto. Si tomamos dos vectores, n1, n2 en n, y calculamos n1 más n2, que es la suma usual de vectores, de matrices, perdón, entonces recordemos que la suma de matrices, lo que hacíamos era sumar entrada por entrada. 0 más 0 es 0, ahí no hay problema. C1 más 1 más C2 más 1 es lo mismo que C1 más C2 más 2, por el 1 más 1. En la tercera entrada sería C1 más C2. Y en la cuarta entrada de la matriz, D1 más D2. Pero ojo, esa matriz no pertenece a N. ¿Por qué sería la situación de que esa matriz no pertenece a N? Observemos la segunda entrada, la de C1 más C2 más 2. Dice que ya que la segunda entrada de la matriz no es de la forma C más 1. Yo puedo agarrar C1 más C2 y lo puedo hacer de la forma C. Pero el problema es que tengo aquí un 2. ¿Okay? Y si nos devolvemos, vemos que lo que tiene que caracterizarse en esta entrada corresponde a un C más 1. Y lo que estamos obteniendo es un nuevo C que es C más 1, C más 2, pero sumado en 2. Por este 2, simplemente por este 2 que estamos obteniendo, ya este conjunto no forma un ¿qué? No forma un subespacio vectorial dentro del conjunto de las matrices 2×2. Con solo una propiedad de las dos que falle, ya podemos establecer de que ese conjunto no es un subespacio vectorial. ¿Ok? No es necesario probar la cerradura del producto, ya que no se cumple la primera propiedad, y con esto es suficiente para probar que el conjunto no es un subespacio vectorial. Aún así, si ustedes lo pudieran hacer en su casa, pueden comprobar de que la segunda propiedad no se cumple. De hecho, tampoco la cerradura de la multiplicación no se cumple. De hecho, generalmente cuando no se cumple una, la otra tampoco se cumple. Pero para efectos de determinar si un conjunto es o no un subespacio vectorial, si falla una propiedad, es suficiente para decir de que no es un subespacio vectorial. A diferencia de saber si cumple las propiedades de un subespacio vectorial. Ahí sí hay que comprobar las dos propiedades. Veamos el siguiente ejemplo. Okay, como último ejemplo, trabajaremos con el conjunto P formado por ¿quién? Por todos los elementos de la forma AX2 más BX más C, con B igual a 0 y C igual a A. O sea, estamos hablando de polinomios de la forma AX2 más BX más C, con la condición de que el B se va a hacer 0 y que el valor de C va a ser igual al coeficiente de X2, o sea, a A. Entonces es claro que T es un subconjunto de P sub 2. ¿Qué es P sub 2? Los polinomios de grado menor o igual a 2. Aquí me faltó por agregar que es menor o igual a 2. ¿Ok? Entonces, ese conjunto también forma un subespacio vectorial. Vamos a probar por qué. Ok, tomo dos polinomios, que acordémonos que los podemos llamar sin ningún problema como vectores, porque acordémonos que entre el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2, esos vectores o esos polinomios también se les pueden llamar vectores, no hay problema. Tomo T1 más T2 y los sumo entre sí, ¿ok? Que es sumar el polinomio A1x2 más A1 más A2x2 más A2. Y tal vez nos faltó caracterizar el polinomio como lo hicimos en los otros ejemplos. Acordémonos, devolviéndonos acá un momento, que el polinomio tiene el d igual a 0, o sea, este término desaparece, el dx, y en vez de poner c ponemos a, por eso queda ax2 más a. Pues por eso cuando pusimos los dos ejemplos queda a sub 1 x2 más a sub 1 más el término a sub 2 x2 más a sub 2.
¿Ok? Entonces, cuando yo sumo estos dos polinomios, recordemos lo que nos decían desde la secundaria para sumar polinomios. Para poder sumar polinomios, básicamente lo que teníamos que hacer es sumar términos semejantes. Entonces, estoy sumando los términos de x2. Los términos de x2 serían a1 más a2. Y las constantes que serían a1 más a2. Entonces podemos observar que el polinomio resultante a1 más a2 x2 más a1 más a2 pertenecen al conjunto t. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con solo tomar que a1 más a2 es a, tiene la forma del polinomio de t. Lo vuelvo a poner acá. Que el t era de la forma ax2 más a. Entonces la suma es cerrada. Ya hemos probado la cerradura de la suma en este caso. Ahora, vamos a tomar un polinomio T1 y un K en R y vamos a probar la cerradura de la multiplicación como ley de composición externa. Tomamos un T1, okay, que sería en este caso un polinomio de la forma A1x2 más A1 y lo multiplicamos por K. Okay. En este caso, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación, tendríamos K a sub 1 x2 más K a sub 1 t. Que también podemos visualizar que eso pertenece a t. Igual, como hicimos con la cerradura de suma, tome a sub 1 como a. Entonces, el producto de un escalar por un vector es cerrado. Dado que se cumple la cerradura de la suma, ley de composición interna, y el producto de un escalar por un vector, ley de composición externa, perdón, hay un error en la redacción, es externa, entonces el conjunto de t, que eran de los polinomios de la forma x2 más a, es un subespacio vectorial. ¿Okay? Espero que con esos ejemplos hayan quedado claro la idea de que es un espacio y un subespacio vectorial. No sé si estamos a la sesión de preguntas.